Amigos y amigas, bienvenidos. Hoy traemos información que está explotando en este preciso momento y que no te puedes perder. Las noticias desde Venezuela están en plena ebullición, así que agárrense fuerte porque esto está en desarrollo. Se ha conocido que el analista Luis Quiñones ha revelado datos impactantes y de alto contenido estratégico que han generado reacciones inmediatas en diversos sectores políticos y mediáticos. Información que está circulando con fuerza en redes y medios alternativos. Al mismo tiempo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó una advertencia contundente al régimen venezolano, exigiendo que cumpla con las exigencias planteadas por Washington para avanzar hacia una transición política legítima y democrática, en un contexto de grandes tensiones regionales. Y eso no es todo. También se ha producido un movimiento institucional clave en Venezuela, con la renuncia de Tarek William Saab a su cargo como fiscal general y su asunción como defensor del pueblo encargado, prometiendo aplicar su experiencia para promover la paz, la justicia y los derechos humanos en medio de este complejo proceso político. Lo que está ocurriendo en Venezuela está cambiando minuto a minuto y aquí, hoy, te vamos a traer todos los detalles para que estés informado y al tanto de cada desarrollo. Sin más preámbulo, comencemos. Toda la experiencia que hemos tomado en estos últimos 8 años, yo estoy convencido que haremos nuevamente una gran labor en la Defensoría del Pueblo, particularmente para la defensa de la paz, la justicia y los derechos humanos. Bueno, obviamente seguir como lo hicimos durante los días viernes, sábado, domingo, lunes, martes de estos días que transcurrieron. Nosotros hicimos solicitudes al Ministerio Público bajo la gestión nuestra como fiscal general de la República de más de 3.000 solicitudes para entre sobreseimientos a personas que tenían medidas cautelares y también sobreseimientos a personas que estaban privadas de libertad. Obviamente, como defensor del pueblo, continuaremos en esa tarea en los 11 o 10 días que quedan, porque recordemos que la ley de amnistía es para 15 días, y lograr el objetivo que es la reconciliación absoluta. La declaración de Tarek William Saab, al asegurar que va a aplicar toda su experiencia de 8 años al frente del Ministerio Público para promover la paz, la justicia y los derechos humanos en Venezuela, merece una reflexión profunda y más aún un análisis crítico del contexto en el que ocurre. Saab llega ahora como defensor del pueblo encargado tras renunciar a la Fiscalía General, cargo que ocupó desde 2017 hasta esta semana. En su carta de renuncia al Ministerio Público, Saab afirma que él y su equipo cumplieron con sus deberes con hidalguía y honor, y que jugaron un rol constitucional destinado a preservar la paz y proteger los derechos humanos de los venezolanos, incluso en circunstancias de fuertes tensiones sociales y políticas. Pero es importante recordar que gran parte de la oposición y de observadores internacionales no ven esa gestión de la misma manera. Durante su paso por la Fiscalía, Saab fue apuntado con fuertes críticas por su cercanía al gobierno de Maduro y por cómo se manejaron procesos judiciales que incluyeron imputaciones masivas, especialmente contra funcionarios del Estado, pero también acusaciones de no atender con independencia denuncias de abusos de derechos humanos. Por eso, la promesa de Saab de aplicar su experiencia en favor de la paz y los derechos humanos ahora desde la Defensoría del Pueblo no solo tiene un significado institucional, sino también político y simbólico. Sus palabras buscan proyectar una imagen de continuidad en la defensa de esos valores, pero también abren un debate sobre si su trayectoria, que para algunos sectores está marcada por la vinculación con el poder y la falta de autonomía del sistema de justicia, le da realmente legitimidad para liderar una institución que en teoría debe proteger a todos los ciudadanos sin distinción
La recepción de este mensaje está dividida, mientras aliados dentro del oficialismo aseguran que Saab tiene la capacidad para enfrentar estos retos. Varios críticos y organizaciones han cuestionado la lógica de asignarle un rol de defensoría cuando sus años anteriores al frente del Ministerio Público han sido objeto de controversias profundas. En resumen, su declaración es potente en términos retóricos, pero la verdadera prueba estará en cómo se traduzcan estas palabras en acciones concretas que realmente fortalezcan los derechos humanos, la justicia imparcial y la paz dentro de Venezuela en este momento tan delicado de su historia. Imagínense cómo se sentirá podrido, metido en una cárcel después de estar viviendo, bailando todas las noches, emborrachándose y posiblemente usando su producto, tanta droga que producían, que me imagino tenían que probarla antes de venderla, no sé. Pero imagínense, ya ustedes que obedecen la ley, que siempre han querido la libertad y la honestidad, están libres, gozando, y estos están pudriéndose y pronto van a caer otros. ¿Vieron lo que sucedió anoche en la plática que dio el presidente Trump al Estado de la Unión, donde presentó a Enrique Márquez? Que ustedes saben que él estuvo apoyando a González, él estuvo contra esta dictadura, estos criminales, porque no pueden ser políticos, estos son criminales como lo sabemos, ya que pues, están en las cárceles y los andan buscando. Y fue increíble porque ver a que su sobrina, que ha peleado tanto, Alejandra González, que estuvo apoyando y pidiendo que lo soltaran, eventualmente se le hizo su sueño y anoche se vieron. Así que Enrique Márquez, es un gran placer que él esté libre, ahora disfrutando esa libertad que no tuvo por tantos años, porque estos criminales no permitían que nadie les pudiera poner el pie en el camino y tropezarlos y evitar que se estuvieran robando todo el dinero, torturando a la gente, desapareciendo a la gente, porque así son los cobardes. Ellos lo hacen porque tienen un montón de criminales detrás de ellos, no porque son buenos líderes. Si fueran buenos líderes no estarían. Estábamos comparando ayer las medallas que los verdaderos héroes de Estados Unidos que han ganado en combate, que son verdaderas medallas, y si le dan cuenta son pedacitos de posiblemente unas 10 medallas, como la mayoría de nosotros hemos recibido. El payaso de Padrino tiene tantas medallas que yo creo que cada cajita de cereales salía uno, se la ponía. ¿O será que porque cada persona que secuestraban se ponían una? Porque estaba tan lleno que esa tiene que pesar unas 300 libras de sola tanta basura que tenía. Cuando él nunca ha estado en combate, nunca ha estado en ninguna confrontación, en ninguna clase de conflicto, y que se pongan las medallas indica la clase de gente que son. Son gente loca, gente con un problema de que obviamente no tuvieron abuelitos, y se tienen que engrandecer con estas mentiras y todas esas tonteras. Una cosa interesante fue de que el presidente ha anunciado, como dijimos anteriormente, que todos los productos que está comprando Venezuela están dolarizados. Y ya él había dolarizado para todas las transacciones nacionales. No se vende una gota de petróleo si no se usan dólares, no compran una aguja para poner inyecciones si no fueran dólares. Todo a nivel nacional está en dólares, pero la dolarización al pueblo no la dejaron entrar, estuvieron peleando porque dicen que ellos consideran que perderían la identidad, de que habría mucha confusión, ya que los cajeros automáticos, que la gente no sabe cómo identificar los falsos con los buenos y cómo sería, o sea que hubiera un montón. Y para evitar tanta pelea y para que, como ellos dicen, se les quite su personalidad, el presidente aceptó no imponer esa regulación ahorita para el pueblo en general, pero le dijo a la que está a cargo, porque sigo olvidándome que ella no es presidenta, pero se les dijo muy claramente de que si esto no controla esta inflación tan escandalosa que sube más que los cohetes que está enviando SpaceX, entonces él va a imponer una regla temporaria mientras se establece la economía. Y es obvio de que los criminales siguen buscando la manera de silenciarme, amenazas como siempre, porque son cobardes, y también atacándome
con inteligencia artificial, cuando ponen, por ejemplo, este video que estoy grabándoles y ponen otras palabras totalmente nada que ver con lo que se dijo, y cuando tú miras los dos, parece ser yo, pero en realidad la voz es creada por inteligencia artificial, y ahí te das cuenta porque ellos como usan el mismo video, la gente está ahora viendo, comparando lo que han visto que está en mi sitio de TikTok y de YouTube, y se dan cuenta de que este no es el que yo puse. Pero están desesperados, están tan desesperados porque están perdiendo la guerra. Ustedes están ganando la guerra y yo estoy tan orgulloso de ustedes, de ser parte de ustedes, porque sabemos de que al final ustedes son los victoriosos, no estos criminales, fantoches, cobardes de que siguen solo porque tienen las armas, si no ahorita estuvieran comiendo basura como están haciendo en Cuba. Así que a propósito en Cuba, hoy precisamente iba una lancha que estaba tratando de entrar al gran territorio, el paraíso de los trabajadores, como decía Fidel, donde no hay ni trabajo, ni hay comida, no hay nada, pero para ellos era paraíso. Y mataron a 4 personas y también hirieron a 5, hirieron a un soldado o un navegante de los cubanos, de la Guardia Nacional de Cuba. Así que ellos dicen que fue un ataque de tratar de invadir, que no, lo que pasa es que aparentemente estaban tratando de traficar gente y lo localizaron. Ahora, como saben que se les está poniendo mucha atención y se les va a hacer responsables, ellos están actuando como los países que defienden la ley, que nunca lo han hecho por 50, 60 años. Ven como el mazo sí le indica a la gente que se comporten, porque si no les va a caer. Anoche el presidente habló de lo que sucedió en México y lo que sucedió en Venezuela. Como ustedes saben, se le entregó la medalla más grande de honor aquí en Estados Unidos, que ganó por la tremenda demostración de bravuría, de coraje, de hombría que alguien pueda tener en este mundo. Y yo conocí, mi jefe inclusive en un combate que tuvimos recibió esa medalla, todo el resto nosotros recibimos, y yo podría apelar, pero dije ¿para qué? No, porque para mí los verdaderos héroes son aquellos que están en el cielo por defender este país. Yo tuve la misfortuna de ver a un amigo caer al lado mío, y solo tenía 18 años igual que yo, y bueno, eso pues te queda aquí en el corazón para siempre, y es algo que nunca se te olvida, porque él estaba peleando por defender la nación y defender la vida de todos nosotros. Pero ahí ese capitán, como les digo, él era capitán en esa época, se retiró como general, verdadero general con verdaderas medallas, no como, ¿saben quién? El hijo de Putin, de padrino. Y o sea que sí había bastante fuerza para poder llevar a hacer las cosas, y gracias a Dios que le dieron esa medalla de honor a este Chief Warrant Officer, que francamente no lo esperaban, y nosotros tampoco esperábamos que el presidente lo iba a anunciar. Pero es algo que él se lo ganó. Eso no hay cuestión de que haya habido nada de que pudo haber sido o no pudo haber sido. Y en el transcurso de la plática él explicó de que este muchacho que era un warrant officer, el warrant officer es como un teniente y un sargento, es un rango que merece saludo, pero no es oficial todavía. Él era el piloto del helicóptero que en ese momento, cuando le pegaron, los rusos fueron los que le pegaron al avión con una ametralladora, y en un CH-46, él inmediatamente, a pesar de que estaba bastante herido, estaba sangrando y le destruyeron prácticamente una pierna, por eso anoche lo vieron que estaba con unos andadores, él volteó el helicóptero y los gunners, los que son los artilleros que van en las puertas, le mataron a los rusos que estaban defendiéndolo, y así pues lograron aterrizar. Él estaba tan herido de que le dio el comando del helicóptero a su copiloto, que también estaba herido. Así que llegó otro helicóptero, tomó control, y ya el helicóptero estaba
estaba sin pasajeros, así que lo llevaron de regreso donde lo lograron salvar. Tenía un poquito más de 82 balas grandes, o sea que te pueden imaginar el daño que le pudo haber hecho al pobre, a ese pobre warrant officer que mereció la medalla que le dieron. Pero fue interesante porque Eric Slover, el warrant officer, no pidió excusas. Él fue a hacer su... Las declaraciones de Luis Quiñones son intensas, cargadas de emociones, de denuncias, de comparaciones simbólicas y también de afirmaciones políticas de gran peso. Lo primero que salta a la vista es el tono profundamente confrontacional con el que se refiere a figuras del oficialismo venezolano, a quienes no llama adversarios políticos, sino directamente criminales. Esa narrativa no es casual, busca deslegitimar completamente cualquier carácter político del régimen y presentarlo como una estructura delictiva que tarde o temprano terminará tras las rejas. Cuando Quiñones invita a imaginar cómo se sentirían pudriéndose en una cárcel después de haber vivido con excesos, lujos y presunta vinculación con el narcotráfico, está construyendo una imagen de justicia poética. Es el contraste entre poder y caída, entre impunidad y castigo. Ese recurso retórico conecta emocionalmente con una parte de la audiencia que siente indignación acumulada por años de crisis, corrupción y persecución política. No es un análisis frío, es un discurso diseñado para provocar catarsis. Luego introduce el episodio relacionado con el presidente Donald Trump y la mención de Enrique Márquez. Aquí el mensaje busca proyectar respaldo internacional a figuras opositoras y reforzar la idea de que hay un reconocimiento externo a quienes han enfrentado al gobierno venezolano. Presentar el reencuentro familiar como un símbolo de victoria no es solo una anécdota humana, es una manera de decir que la presión internacional funciona y que los detenidos políticos eventualmente pueden recuperar su libertad. En ese punto, Quiñones intenta alimentar esperanza y consolidar la narrativa de que la guerra se está ganando. También es notable la comparación que hace entre las medallas militares estadounidenses y las condecoraciones de altos mandos venezolanos. Ahí utiliza la ironía y la burla para desacreditar la legitimidad moral y profesional de esos líderes. Al ridiculizar el exceso de medallas, intenta presentar una imagen de impostura, de simulación heroica, frente a lo que él considera verdaderos actos de combate y sacrificio. Esa comparación busca golpear el orgullo simbólico del aparato militar chavista. En el plano económico, Quiñones introduce el tema de la dolarización. Señala la contradicción entre un Estado que exige dólares para transacciones estratégicas, especialmente en petróleo y compras internacionales, pero que se resiste a formalizar la dolarización para la población general. Aquí su crítica se enfoca en la inflación y en la falta de coherencia del modelo económico. Sugiere que las decisiones no responden a criterios técnicos, sino políticos, y que la amenaza de imponer una dolarización temporal revela la gravedad del desorden macroeconómico. Otro elemento importante de sus declaraciones es la denuncia de ataques mediante inteligencia artificial. Quiñones afirma que manipulan sus videos, alteran su voz y difunden mensajes falsos. Ese punto conecta con una realidad contemporánea, la guerra informativa digital. Más allá de si cada caso específico puede verificarse, es cierto que la desinformación y los deepfakes se han convertido en herramientas políticas. Al denunciarlo, busca blindar su credibilidad y advertir a su audiencia que contraste fuentes antes de creer en contenidos manipulados. Su referencia a Cuba y al incidente con la lancha introduce una dimensión regional. Quiñones amplía el foco y coloca a Venezuela dentro de un eje más amplio de regímenes que, según él, han fracasado en proveer bienestar y libertad. Habla de represión, de pobreza y de intentos de escape, utilizando el caso cubano como espejo de lo que podría ocurrir o de lo que ya ocurre en Venezuela. Es una estrategia discursiva que conecta dos narrativas históricas, la del exilio cubano y la crisis migratoria venezolana. Sin embargo, más allá del contenido, hay que analizar la estructura del discurso. Es un mensaje construido sobre tres pilares:
indignación moral, respaldo internacional y promesa de justicia futura. No es un discurso conciliador ni institucional, es un discurso de confrontación total. Para sus seguidores, eso puede ser visto como valentía y claridad. Para sus críticos, puede parecer excesivo o incendiario, pero en cualquier caso, no deja indiferente. También es importante notar que el lenguaje utilizado es profundamente emocional y en ocasiones deshumanizante hacia sus adversarios. En contextos de polarización extrema, ese tipo de retórica puede fortalecer la cohesión interna de un grupo, pero también profundizar la división nacional. La pregunta de fondo es si este tipo de narrativa contribuye a una transición democrática pacífica o si refuerza la lógica de todo o nada.